Bien, muy buenas noches. Vamos a continuar con la resolución de ejercicio de columnas. Hoy nos queda ver el último tipo de columnas que vienen a ser las columnas con vigas de Ariosto. Veamos, aquí tenemos una columna, ¿no? Esta de acá, que fíjense que en la parte inferior tiene un apoyo empotrado y en la parte superior tiene un apoyo articulado. Ahora, hay una parte de la columna, más exactamente a una distancia de 4 metros partiendo desde la base de abajo, dice que se va a colocar una viga de Ariosto. ¿Cómo lo veríamos esto en 3 dimensiones? Muy bien, entonces supónganse lo siguiente. Fíjense, aquí tenemos lo que sería la columna de esta forma. La columna viene así. Bien, entonces fíjense, acá tenemos lo que sería la columna de este problema, ¿no? Nuestra columna. En la parte de abajo viene a comportarse como si fuera un apoyo empotrado, por lo tanto aquí abajo es empotrado. Mientras que en la parte de arriba el apoyo es articulado, o sea, es decir, aquí en la parte de arriba hay un apoyo articulado. Pero el gran detalle aquí está en que a una distancia dice que hay una viga de Ariosto. Pues muy bien, ¿cómo se vería esa viga de Ariosto? Lo veríamos de esta forma, según el esquema que tenemos ahí. Lo veríamos así. Acá dice que viene la viga de Riotre de un lado, de esta forma, y del otro lado, que se vería así.
Muy bien, entonces fíjense que ¿cuál es la función de la viga de Arioste? Prácticamente es reducir la longitud a la columna. Cuando analicemos la esbeltez van a ver que la longitud de la columna se disminuye bastante. Bien, entonces veamos. Aquí nos dice que esta columna tiene una viga de Arioste a una distancia de 4 metros partiendo desde abajo, ¿no? Así lo veríamos desde un punto de vista, es decir, si volvemos al dibujo, este de acá vendría a ser si lo vemos desde este punto de vista, ¿no? Si lo vemos desde acá. Y el otro, el que vamos a dibujar con color azul, vendría a ser si lo vemos desde este punto de vista de acá, ¿no? Es por eso que ahí estamos viendo qué cosa. Ahí lo estamos viendo la sección de la viga de Arioste. ¿No? Es lo que vemos acá, fíjense, la sección de la viga de Arioste. Bien, entonces esa sería nuestra columna. ¿No? Nos está dando el ingeniero en este problema desde los dos puntos de vista. El hormigón que se va a utilizar va a ser un hormigón con una resistencia de 250, la tensión de fluencia 4200, la carga puntual última, ¿no? La fuerza normal última que le llega es de 180, mientras que la fuerza G que le llega acá vendría a ser de 180 toneladas. Muy bien. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Solamente le están llegando cargas puntuales, ¿no? No hay nada de momento acá. ¿Qué más? La sección, fíjense que acá le está haciendo un corte, aquí le llama el corte AA', sección AA', ¿no? Le está cortando tanto en las dos dimensiones. Más exactamente es como si se hiciera un corte de esta forma. Fíjense, como si hicieran este corte de acá. Se está haciendo este corte. Así, este de acá sería el corte AA'. Ahora, este corte lo vamos a ver desde arriba. Fíjense, vamos a colocar nuestro observador desde arriba. Es por eso que lo que se ve es lo siguiente, ¿no? Fíjense, se está viendo el corte, pero también aquí de los dos lados se está tomando en cuenta que hay viga de Arioste, ¿no? Hay unas vigas de Arioste en los dos lados. ¿De cuánto son las dimensiones de la columna? Dice que es de 30 por 50. Muy bien, entonces veamos cómo se procede a calcular. Nuestro primer paso generalmente era hallar las cargas últimas o cargas de diseño, pero en este problema ya nos da la carga última, ¿no? Ya directamente nos da la carga última, por lo tanto directo pasamos a calcular lo que es la esbeltez mínima. La esbeltez mínima conocemos por fórmula que es 34 menos 12 veces M1 sobre M2. No olvidemos que M1 era el momento último más pequeño y el M2 era el momento último más grande. Sin embargo, fíjense que en este problema lo único que hay son fuerzas puntuales, no hay fuerzas de momento. Un problema parecido a este tuvimos en el ejercicio 3, ¿no? Donde solamente le llegaba cargas puntuales. Si solamente tiene cargas puntuales y no hay ningún momento, la esbeltez mínima automáticamente pasa a ser el 34. Ahora, una vez vi en unos apuntes que cometieron una barbaridad y decían que el M1, M2 como no hay va a ser 0. Y le reemplazaba 0 acá y 0 acá. Pero eso es un absurdo, ¿no? Ustedes saben bien de cálculo 1 que 0 entre 0 no tiene solución, ¿no? Es una indeterminación. Entonces, para evitarse este problema, lo que se hace cuando no hay momento es directamente descartar esta parte y tomarlo en la esbeltez mínima como 34. Muy bien, ahora veamos lo siguiente, ¿no? Aquí en este caso, como solamente hay cargas puntuales, no está tan fácil, ¿no? Hallar cuánto sería o dónde sería la sección más crítica, ¿no? ¿Cuál sería el plano más crítico? Ahí está más fregado. Entonces veamos, ¿no? Veamos este dibujo de acá. Nos va a ayudar bastante este dibujo en 3 dimensiones. Bien, entonces fíjense, si vemos a la sección desde arriba, si vemos a la sección desde arriba,
vamos a ver lo siguiente. Aquí colocaré nuestra sección. Aquí lo voy a recalcar también en el dibujo en 3D, lo que estamos viendo acá. Bien, entonces fíjense, acá no está tan fácil hallar cuál sería la sección más crítica, ¿no? ¿Cuál sería el plano más crítico? Entonces, sí o sí, lo que hacemos es analizar en los dos planos. Es decir, quiero saber cuánto va a ser la esbeltez en el plano en X y cuánto va a ser la esbeltez en el plano en Y. Sí o sí tenemos que analizar la esbeltez en las dos direcciones. Ahora, ¿cómo se vería el plano Y, no? Fíjense, tomando en cuenta ese corte, tratemos de averiguar cómo es que se va a ver el plano en X. Es decir, aquí va a venir el eje X, se vería de esta forma. Ya, vamos a verlo aquí, el plano en X. Fíjense, lo veríamos así, ¿no? Si hacemos el corte, si esa línea... Fíjense, imagínense que esa línea, ese eje X fuera como un cuchillo. Ese cuchillo viene y lo rebana a la columna, ¿no? Entonces, fíjense, cuando lo rebane vamos a tener esta sección de acá. Esa sección justamente es la que vemos de este lado. Fíjense, esta sección sería esta de acá, ¿no? La que vemos del lado izquierdo del dibujo que daba el ingeniero. Ahora lo mismo vamos a hacer con el plano en Y. El plano en Y se vería de esta forma, ¿no? Vamos a verlo así. Lo mismo, imagínense que ese plano en Y fuera como un cuchillo. Entonces eso viene y lo corta al plano de esta forma. Fíjense, lo va a cortar acá, hasta abajo, luego viene hasta el otro lado y luego baja. Entonces fíjense, ¿qué plano sería este de acá? Fíjense, el plano que está cortando Y, ¿no? Vendría a ser este de acá, el segundo dibujo que nos daba el ingeniero. No, fíjense, tal cual, eso de ahí vienen a ser el plano en X, vendría a ser este de acá, y el plano en Y sería este segundo de acá. Ahora, ¿dónde estaba el gran detalle en este tipo de problemas? ¿No? ¿Dónde está el gran detalle? Fíjense que en el plano en X, en este plano de acá, esto acá vendría a ser el dibujo del plano en X, ¿no? Esto acá sería plano en X. ¿Qué es lo que está haciendo la viga de Arioste? Y este acá sería el plano en Y. La viga de Arioste lo que hace es partirlo a la columna. Es decir, fíjense, en el plano en X no vamos a tener una sola columna, no va a ser toda la columna que va desde arriba, desde el punto C hasta el punto A, sino que esta viga de Arioste de acá lo parte a la columna. En otras palabras, lo que vamos a tener gracias a esta viga de Arioste va a ser lo siguiente. Aquí va a haber una columna, ¿no? Donde arriba dice que es articulado. La viga de Arioste hace que este nudo de acá se comporte como un nudo articulado. Por lo tanto, aquí va a ser esto articulado. Y del otro lado, fíjense cómo va a ser la otra columna, ¿no? Ya que les decía que la viga de Arioste lo está partiendo en dos. Vemos que en la parte de abajo es empotrado. Y como hay una viga de Arioste arriba, esa viga de Arioste se comporta como si fuera un apoyo articulado. Ahora, esto no está ocurriendo en el plano en Y, ¿no? Fíjense que en el plano en Y la viga de Arioste no le está afectando, solamente es al plano en X donde viene la viga y lo parte en dos. Acá no, aquí va a ser toda la columna entera, donde abajo es empotrado y arriba dice que es articulado. ¿No? Entonces, fíjense, cuando se tiene una viga de Arioste, prácticamente se analizan como tres columnas, es decir, tres esbelteces. Recordemos, tuvimos también un ejercicio parecido donde teníamos que analizar dos esbelteces y la que tomábamos era la más grande. Así que vamos a calcular la esbeltez de estas tres columnas y vamos a ver cuál de ellas nos da la esbeltez más grande que va a ser nuestra esbeltez real. Veamos ahora
en el plano NX, fíjense acá, ¿no? Si hacemos el corte en el plano NX, yo le decía que donde corte el eje X, ese valor nos va a dar el H, ¿no? Fíjense, el plano NX lo está cortando acá, así que este sería el H, es decir, 30 centímetros. Exactamente ocurre lo mismo en el plano en Y, ¿no? Solamente que el eje Y viene y lo corta de esta forma la columna y esta distancia que viene a ser 50, ya que no nos olvidemos que la sección de la columna es 30 por 50, va a venir a ser nuestro H, ¿no? Así que en el plano en Y el H vale 50 centímetros. Bien, entonces calculemos el radio de giro para el plano en X y el radio de giro para el plano en Y. Como es una sección rectangular, recordemos que para secciones rectangulares el ingeniero ya tiene fijada una fórmula, ¿no? Vamos a venir a sus apuntes. Fíjense que para columnas rectangulares, justamente habla en esta parte, aquí, ¿no? Fíjense, donde habla del radio de giro. A ver, un ratito. Aquí. Dice, ¿no? Para si la columna fuera circular es 0,25 el diámetro. Pero si si la columna fuera rectangular, la que se toma viene a ser el 0,3 de H, ¿no? Entonces, fíjense, aquí va a ser 0,3 de H porque la sección es rectangular. Para el plano en X, el H vale 30 y para el plano en Y, el H vale 50. Así que el radio de giro en la dirección de X va a ser 0,3 por 15, perdón, por 30, que nos va a dar 9 centímetros. Acá va a ser 0,3 por 50, que es el H. Eso nos da un radio de giro de 15 centímetros. Ahora, volviendo a lo que les decía acá. Prácticamente lo que hace la viga de riostre es partirlo la columna. Entonces, aquí en el plano en X vamos a calcular cuánto me da la esbeltez para este de aquí y cuánto me da la esbeltez para este de acá. Entonces, fíjense, aquí abajo se los he ilustrado, ¿no? Acá, vamos a llamarlo el tramo AB, ya que va desde el nudo A hasta el nudo B. En el nudo AB, debido a la viga de riostre, fíjense, en el tramo AB, debido a la viga de riostre, va a ser articulado en la parte de arriba, y aquí en el punto B se comportaría como un apoyo articulado. Cuando se tiene una columna que es articulado, recordarán ustedes que K vale 1, ¿no? Hemos hecho una pequeña tablita varias veces que nos decía lo siguiente, ¿no? Nos decía que dependiendo de la condición de armado, vamos a tener el valor de K. Si la columna es articulado, K va a valer igual a 1. Si la columna es empotrado, K va a valer igual a 0,5. Si la columna es articulado, el factor de K vale igual a 0,7. Y si la columna fuera empotrado en un extremo y libre en el otro, K vale 2, ¿no? Varias veces ya lo hemos repetido esta parte. Entonces, tomando en cuenta que la columna sería articulada, K va a valer igual a 1. ¿Cuánto sería la longitud de esta columna? ¿No? Le decía de que lo que hace la viga de riostre es partirlo la columna en 2. Entonces, esta columna que tendríamos aquí arriba, su longitud sería 3 metros, ¿no? Solamente esta parte de acá, 3 metros. Muy bien, entonces calculemos. Sabemos nosotros, ya desde resistencia de los materiales, que la esbeltez es igual a K por L dividido el radio de giro. Entonces, K1, ya que es articulado. La longitud sería 3 metros o en centímetros, 300 centímetros. Y el radio de giro, como estamos hablando del plano en X, el radio de giro en X vale 9. Así que 1 por 300 entre 9 nos da una esbeltez 1 de 33,33. Eso sería la esbeltez para el tramo AB de la columna en el plano X.
Veamos ahora el siguiente tramo, ¿no? El tramo BC. El tramo BC aquí sería articulado, aquí empotrado. La longitud que tiene la columna vienen a ser 4 metros. Así que acá sería longitud 4 metros. Como hablamos del radio de giro en X, sería 9 metros, pero 9 centímetros, ¿no? 400 centímetros sobre 9. Aquí la condición es articulado empotrado. Cuando se tiene una condición articulado empotrado, acabamos de comentar, K va a ser igual a 0.7. Listo, entonces en ese caso K es igual a 0.7. Perfecto. Entonces, tomando en cuenta eso, calculemos cuánto sería la esbeltez. K 0.7, la longitud 400 centímetros, dividido el radio de giro 9, nos da una esbeltez de 31.11. Listo, ya tenemos dos esbelteces. ¿Qué más? Habíamos dicho que en el plano en Y, fíjense que acá en el plano en Y no hay una viga de Riostre. Aquí no hay una viga de Riostre que me lo está dividiendo, ¿no? No me lo está partiendo la columna. Así que la columna se lo va a tomar entera, desde abajo, desde aquí el punto C hasta arriba. Eso vendría a ser como un tramo AC, ¿no? Entonces fíjense que en el plano en Y lo que estamos viendo viene a ser toda la columna con una longitud de 7 metros. Entonces 7 metros en centímetros sería 700 centímetros. Como la columna se está comportando de manera empotrado articulado, K vale 0,7 y el radio de giro, como hablamos del plano en Y, va a valer 15. Haciendo este cálculo vemos que la esbeltez vale 32.67. Listo, ahí tenemos tres esbelteces, ¿no? Eso debido a la viga de Riostre, que lo que hizo fue cortarle la columna para el plano NX. De estas tres que tenemos acá, la que vamos a tomar como nuestra esbeltez real, siempre la más desfavorable. Es decir, tomamos a la más grande. La esbeltez más grande va a ser nuestra esbeltez real. En este caso, la esbeltez más grande vale 33,33. Por lo tanto, decimos, la esbeltez más grande, es decir, la esbeltez mayor, vale 33,33. Para haber logrado esta esbeltez de acá, ¿no? La esbeltez 1, para haber logrado, fíjense que H tenía que haber sido 30 y la base, lógicamente, si este es H, la base va a ser la otra dimensión que sería 50 centímetros. Entonces, para este H vale 30 y B vale 50 centímetros. Más que nada, esto es importante indicarlo, ya que si la columna fuera larga, no olvidemos que para columna larga tenemos que conocer bien cuál es el H y cuál es el B, ¿no? Para poder calcular las tensiones y con eso entrar a los ábacos de interacción. Bien, entonces aquí hacemos el análisis del comportamiento de la columna. Queremos saber si la columna se comporta como una columna larga o como una columna corta. Entonces decimos, la esbeltez mínima aquí en este primer paso nos había dado 34. Y la esbeltez real que estamos tomando, el mayor, la más desfavorable de estos tres, vale 33.33. Cuando la esbeltez mínima es mayor que la esbeltez real, no olviden que en esos casos se diseña como columna corta. Habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Para diseñar una columna se divide en dos grandes grupos. Columnas largas y columnas cortas. Cuando nos da una columna larga, es decir, cuando la esbeltez real es mayor que la esbeltez mínima, ¿no? Aquí decimos cuando se tiene una columna larga, cuando se da este caso decimos, ¿no? Columna larga. Cuando se da este caso, sí o sí se utiliza, sí o sí hay que calcular el factor amplificador de momento, ¿no? Es aplicando ese método. ¿No? Sí o sí hay que calcular acá el factor amplificador de momento. No importa si la columna solamente tiene cargas de momento o tiene carga, pero solamente si tiene cargas puntuales o si tiene cargas puntuales y cargas de momento. No importa, sí o sí se tiene que calcular el factor amplificador de momento. Factor amplificador de momento. Factor amplificador de momento, es decir, hay que calcular el S, ¿no?
Ahora, cuando la columna es corta, habíamos dicho que cuando la columna es corta hay dos, por decirlo así, hay dos situaciones, ¿no? Cuando la columna es corta. Columna corta. Hay dos situaciones. Una situación dice, columna corta, dice acá, cuando solo tiene cargas normales, ¿no? Solamente tiene cargas puntuales. Solo cargas normales. Cuando solamente hay cargas normales, se aplica una fórmula, ¿no? Fue lo que hicimos en el ejercicio 3. Acá se aplica la fórmula. Con la fórmula directo calculamos lo que sería el área de armadura que necesitamos. Entonces aquí aplicamos la fórmula. Ahora, hay otra situación de columnas cortas. Y eso se da cuando hay momento, pero cuando hay fuerza de normal y hay un momento, ¿no? Este fue el ejercicio que tuvimos ayer, normal y momento. Normal y momento. Ahí directo pasábamos a los ábacos de interacción, ¿no? Ese fue el ejercicio que hicimos ayer, en este caso. ¿No? Aquí nos íbamos directo a los ábacos de interacción. Listo, entonces veamos. Aquí tenemos un caso de columna corta. Nuestra columna solamente tiene cargas puntuales. Cuando solamente hay cargas puntuales, se aplica la fórmula, ¿no? Que fue como el ejercicio 3. Veamos entonces, aquí sería el cálculo de las armaduras. Especifico el ingeniero, va a ser una columna corta que solamente tiene cargas puntuales. Entonces, para calcular eso se aplica esta fórmula de acá, ¿no? Esta fórmula. Donde, fíjense, PU viene a ser la fuerza puntual última. Es importante recalcar que la fuerza puntual última tiene que estar en kilos, ¿no? Es más que nada por las unidades acá. Sí o sí, P último tiene que estar en kilos. ¿Por qué en kilos? Porque acá el FC' va a estar en kilos sobre centímetro cuadrado. Aquí estas áreas, las dos áreas van a estar en centímetro cuadrado. Se simplifica centímetro cuadrado con centímetro cuadrado y nos queda kilogramos. Y aquí exactamente lo mismo. El FY, esto está en kilos sobre centímetro cuadrado. Y el área aquí de este lado también está en centímetro cuadrado. Por lo tanto, se simplifica, nos queda kilo, kilo más kilo. Obviamente eso da kilo, ¿no? Entonces fíjense que es por cuestión de unidades que PU sí o sí tiene que estar en kilogramos, ¿no? Por las unidades. Entonces, nuestro PU lo tenemos acá en toneladas. Así que vamos a llevarlo al PU a kilos. Simplemente sería eso multiplicándolo por 1000, ¿no? O si quieren, 180 por 10 a la 3, que sería 1000. Ya está de toneladas a kilos. El factor phi es un esfuerzo que depende de, pero es un factor de reducción que depende del tipo de esfuerzo. Si estuviéramos hablando de vigas, ¿no? O sea, cuando estuviéramos hablando de elementos sometidos a flexión, como es en caso de vigas, en vigas el factor phi vale 0,65, pero 0,90, ¿no? En vigas valía 0,90. Cuando hablemos de columnas, el factor phi vale 0,65, es más exigente, es más riguroso la norma cuando hablamos de esfuerzos de compresión, porque son más peligrosos. Cuando hablamos de esfuerzos de tracción, vale 0,9. Y cuando hablamos de esfuerzos de corte, que vamos a hacer el día de mañana, diseño de estribos, vale 0,75. O sea, el factor phi en resumen depende del tipo de esfuerzo. Como en este caso estamos hablando de columnas, factor phi vale 0,65 porque estamos hablando de esfuerzos de compresión, ¿no? Igual esto de acá, yo les hice aquí un pequeño repaso. Le decía, factor phi vale 0,9 si estamos hablando de pero si estamos hablando de elementos que están sometidos a flexión y a tracción, ¿no? Es decir, por eso es que para vigas, factor phi valía 0,9 y también para tirantes, ¿no? Para tirantes, el factor phi vale 0,9. Tirantes.
Cuando hablemos de compresión, como es el caso de columnas, factor phi vale 0,65, ¿no? Para columnas, ya que las columnas están sometidas principalmente a compresión. Y el otro tipo de esfuerzos son para los cortantes, es decir, para los estribos, cuando diseñamos estribos. El factor phi vale 0,75 para los estribos, o sea, para elementos que resisten a corte. Y si tienen curiosidad, ¿qué pasa con el esfuerzo torsor? También viene a ser 0,75. O sea, si elementos sometidos a torsión también vale 0,75. Muy bien, entonces el día de hoy nos encontramos acá, ¿no? Ya que estamos diseñando columna, así que el factor phi vale 0,65. Listo, phi 0,65. AG es el área geométrica, es decir, es el área bruta de la sección. ¿Cuánto sería la sección de la columna? Como es un rectángulo, 30 por 50, base por altura. 30 por 50 nos da 1500. 1500 centímetros cuadrados. Entonces, fíjense, estos serían los esfuerzos. Aquí reemplazo PU 180 por 10 a la 3, 0,65 el factor phi, FC', sabemos que FC' es 250 y el FY 4200. Área geométrica nos dio 1500 y aquí el A es la incógnita, ¿no? El área de la armadura. Acá pueden ustedes, si quieren despejar, o sea, tendrían que con calma despejar y luego calcular el A, o directamente el ingeniero me permite meter esto a la calculadora y lo que me sale, fíjense que nos da 6,87. Ahora, aquí quiero agregar un comentario. El semestre pasado hubo una compañera que trajo un modelo de examen, ¿no? Era un modelo de examen, era uno parecido a este. No era igualito, pero se parecía mucho, solo que la sección era más grande. Ya no me acuerdo exactamente cuántas eran las dimensiones, cuánto era la distancia, pero era muy parecido. En el ejercicio que trajo la compañera, nos había dado un área negativa. No me acuerdo si nos dio -5, -4, algo, digamos. Pero dio un área negativa. Entonces ahí nos asustamos, ¿no? Hay varios en clase y dijeron, uy, ¿qué fue? Se cayó la teoría, está mal la fórmula. ¿Qué pasó acá? No, no es que está mal. Les explico qué significa, porque hay veces que sí, suele dar un área negativa acá. Eso más que nada ocurre cuando la sección de la columna es muy grande y es una columna corta sometida solamente a cargas puntuales, ¿no? O sea, cuando reemplacemos en esta fórmula. No es que la fórmula esté mal, no es que hay un error tal vez en la teoría, nada. Lo que sucede es que cuando da negativo, eso quiere decir que el hormigón por sí solo es capaz de aguantarlo el esfuerzo de compresión, sin necesidad de la armadura. ¿De acuerdo? Otra vez lo repito. Si sale negativo acá, no es que está mal, sino que significa que el hormigón por sí solo puede aguantar los esfuerzos de la columna, no los esfuerzos de compresión, sin necesidad de la armadura. ¿Ya? O sea, no se asusten si les sale aquí alguna vez le haya dado un valor negativo. No es que esté mal, simplemente significa que la columna por sí solo puede aguantarlo los esfuerzos. El hormigón por sí solo puede aguantarlo. Pero ahora, no es que si me sale negativo digo, bueno, entonces el hormigón solo lo aguanta, no coloco armadura, listo, ahí acabó el problema. No, no se olviden que siempre se tiene que verificar una armadura mínima. Esa armadura mínima es 0,6 sobre 100 B por H. 0,6 sobre 100, nuestra base de la sección, la base acá sería 50 y la altura 30, ¿no? Eso es lo que habíamos definido acá, ya que la T mayor es esta, su H vale 30 y su base 50. Aunque bueno, aquí es indistinto, ¿no? Fíjense, ya sea la base o la altura, aquí como se multiplica no importa el orden. 0,6 sobre 100, 50 por 30 nos dan 9 centímetros cuadrados. Si el área de la armadura da menor que la armadura mínima, ¿qué hacíamos? Igual que hacíamos en vigas, cuando el área de la armadura da menor que la mínima, se adopta la mínima. Por lo tanto, el área de armadura que vamos a colocar no va a ser el 6,87, sino que va a ser el 9 centímetros cuadrados. Bien, ¿qué hacemos acá, no? Aquí exactamente el mismo procedimiento. Esta parte sí se repite con todos, ¿no? No importa si es columna larga, columna corta. Cuando uno calcula las armaduras, ¿así? Lo que uno tiene que ver es primero cuánto va a ser
lo que uno ve primero es cuánto va a ser la armadura en las esquinas, y luego tomando en cuenta eso, uno calcula la armadura en los bordes. Fíjense que la armadura que hay acá, ¿no? Esta área de armadura, 9 centímetros cuadrados, es demasiado pequeña, ¿no? O sea, es bien bajito esa área de armadura, bien bajito. Tomando en cuenta que el diámetro mínimo, no se olviden nunca, si alguna vez ustedes colocan una barra FIE 10 para la columna, eso está mal. El diámetro mínimo para columnas es un FIE de 12, o sea, no puedo colocar un FIE de 10. Esto igual lo hablé en una clase, ¿no? Le dije de que por más de que haciendo con barra FIE 10 me dé cabalito esto, no, lo mínimo que se coloca son barra FIE 12. Entonces, tomando en cuenta que el área es bien bajito, vamos a colocar como armadura en las esquinas 4 barras FIE de 12. Si colocamos 4 barras FIE 12, fíjense, el área de 4 barras FIE 12, 4 por 1, 13, que es el área de una barra FIE 12, nos da 4,52. ¿Listo? Esta va a ser el área de armadura en las esquinas, 4 barras FIE 12. Bien, ¿cómo calculamos la armadura en los bordes? Esto sería el área de armadura total, que serían los 9 centímetros, menos la armadura en las esquinas, 4,48 en este caso, va a ser el área que hay en todos los bordes. Pero yo quiero saber cuánto va a haber exactamente en un borde. Como hay 4 bordes, lo dividimos entre 4 y nos da 1,2. ¿Qué área de armadura nos da un área que sea mayor o igual a este de aquí? 1,12, ¿no? Pareciera que cabalingo, casi cabalingo, es que una barra FIE 12 nos iba a dar esta área de armadura que necesitamos, ¿no? Ya que el área de armadura de una barra FIE 12, eso es 1,13. Listo, entonces ya tenemos, vamos a colocar como armadura en las esquinas 4 barras FIE 12. Y en cada borde colocaremos también una barra FIE 12. Muy bien, entonces veamos cómo nos quedaría el detalle de la sección. Aquí en esta parte, yo se los vuelvo a realizar, ¿no? Se los vuelvo a realizar desde cero para que vean cómo es que se hace este detalle de armado, ¿no? Este detalle de armado es muy importante que lo hagan, ¿no? Y tiene que estar bien hecho. Bien, entonces aquí lo primero que colocamos es nuestra sección. En este caso, la sección es una sección rectangular de 30 por 50, ¿no? Lo tenemos de esta forma nuestra sección. Ahora, el recubrimiento. Bueno, el recubrimiento, en realidad eso juega mucho el criterio de cada uno. Pero ustedes saben bien que el ingeniero, ¿cuánto da de recubrimiento mecánico para las columnas? Él le da 6 centímetros, ¿no? Su D', él le da 6 centímetros. Aunque en este caso van a ver que darle un recubrimiento de 6 centímetros para una barra FIE 12 es demasiado. ¿Ya? Pero vamos a seguir las recomendaciones que da el ingeniero. Entonces aquí vamos a tener, ¿no? Aquí en las esquinas va a ser una barra, pero va a ser aquí un recubrimiento de 6 centímetros. De este otro lado, lo mismo. 6 y 6. 6 centímetros, 6 centímetros. En la otra dimensión vamos a hacer exactamente lo mismo. Fíjense, en la otra dimensión hacemos exactamente lo mismo. Colocamos ahí el recubrimiento. Colocamos acá el recubrimiento. El ingeniero para el recubrimiento de columnas le da 6 centímetros, así que aquí le indicamos. Recubrimiento van a ser 6 y 6. 6 y 6 centímetros. Ahora, con estas líneas, ¿no? Con esas distancias, vamos a colocar acá unos ejes, ¿no? Yo le decía que es unos ejes de referencia, no es que son medidas, no es que la columna lo vamos a cortar, lo vamos a partir, no, nada que ver, es simplemente unas líneas que nos van a servir de guía, ¿no? Que nos van a servir de guía. Ahora, como estas líneas son solamente líneas de referencia, tienen que estar de manera segmentada. Ya solamente son unas líneas guía, unas líneas de referencia, nada más. Entonces, esas líneas de acá
vamos a colocarlos de manera segmentada. Por lo tanto, aquí, permítame, vamos a segmentarlo, estas líneas, ¿no? Para indicarle al ingeniero que no son líneas que corresponden a medidas de la columna. Simplemente son ejes de referencia, nada más. Eje aquí, eje del otro lado. Bien, del otro lado lo mismo. Listo, ya tenemos entonces los ejes de referencia. Sabemos bien que donde se interceptan estos ejes, ahí se coloca la armadura en las esquinas. ¿Qué armadura hemos decidido colocar en las esquinas? Barras FIE 12. Así que aquí va a venir barra FIE 12, barra FIE 12, acá otra barra FIE 12 y aquí otra barra FI de 12. Listo, ya hemos colocado entonces las armaduras que van a venir en las esquinas, ¿no? 4 barras FIE 12. Ahora, antes de proseguir, bueno, uno dice, ¿no? Bueno, ya una vez le colocamos la armadura en los bordes. Antes de hacer eso, lo más prudente es aquí en esta parte diseñar los estribos, ¿no? Diseño de estribos. Pues aquí decimos diseño de estribos. Bien, el estribo que se coloca, esta relación, ya estamos nosotros familiarizados con esto, ¿no? Porque ya lo hemos usado cuando diseñábamos vigas. Dice que el diámetro del estribo tiene que ser el mayor entre los siguientes dos valores. Es el mayor entre un estribo FI de 6, es decir, tiene esto un diámetro de 6 milímetros, o tiene que ser el diámetro mayor, el más grande que estemos colocando, el mayor, dividido 4. En este caso, ¿cuál sería el diámetro más grande que estamos colocando? Es una barra FIE 12. 12 milímetros entre 4 nos da 3 milímetros. 3 milímetros. ¿Cuál sería el mayor entre estos dos? Claramente el primero. Claramente son 6 milímetros. Por lo tanto, decimos acá, adopto un estribo FI de 6. ¿No? Adopto estribo FI de 6. Muy bien, entonces listo, el primer paso ya está. Tenemos entonces cuál va a ser nuestra barra. Adopto estribo FI de 6. Muy bien, entonces ya tenemos el estribo FI de 6. Lo iré colocando acá. Aquí va a venir un estribo. Del otro lado también, otro estribo. Acá. Aquí abajo también. Estribo. 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 Listo, esos de ahí van a ser los estribos, ¿no? Bueno, ese acá es un mismo estribo, ¿no? Solamente que lo he dibujado por partes. Listo, entonces aquí va a venir el estribo FI de 6. Tomando en cuenta que este es un armado de una columna, sí o sí en una columna aquí tiene que venir un gancho doble, o sea, tiene que venir el estribo de manera sí o sí cerrada. Sí o sí cerrada. Sí o sí. ¿Cuánto es esta longitud de acá? ¿Cuánto es esta longitud del gancho? Son 7 veces el diámetro del estribo. Entonces, 7 veces por 0,6 centímetros, que sería el diámetro del estribo, da aquí una longitud del gancho de unos 4,2 centímetros.
Por seguridad, de una vez metámosle 5 centímetros. 5 centímetros acá, 5 centímetros del otro lado. Listo, ahora, ¿qué más? Falta colocar la armadura en los bordes. La armadura en los bordes solamente va a ser uno, ¿no? Solamente va a haber una armadura por cada borde. Por lo tanto, esta distancia de acá hay que dividirla entre 2. Y esta de acá también hay que dividirla entre 2. Entonces veamos, dividiéndolo entre 2, ¿cuánto nos va a dar? La altura total que tiene esta dimensión de la columna es 60. 60 menos 6 menos 6, 48. 48, a ver, no, 50, perdón, ¿no? 50 es esta dimensión. 50 menos 12, eso da 38. 38 entre 2, eso da 19. Así que aquí va a ser 19 centímetros y aquí también van a ser 19 centímetros. Lo mismo en el otro lado, ¿no? En el otro ancho. De aquí hasta acá hay 30 centímetros. 30 menos 6 menos 6, 18. 18 entre 2, lo estamos partiendo en dos partes iguales. Va a ser acá 9 y 9. Listo, ahora a partir de estas distancias vamos a colocar acá unos ejes de referencia. Aquí va a venir un eje y aquí va a venir el otro eje de referencia. Muy bien, entonces una vez que se tienen los ejes de referencia, como son solamente líneas de referencia, sí o sí no se olviden que eso tiene que estar de manera segmentada, ¿no? Y de preferencia háganlo en otro color, así como yo lo estoy haciendo de color verde, ¿no? Color verde bien apagado. Ya que estas líneas son solamente de referencia para colocar la armadura en los bordes, nada más. Listo, ahora sí coloquemos acá la armadura en los bordes. ¿Qué armadura habíamos dicho que íbamos a colocar en los bordes? Iban a ser barras FIE 12. Así que aquí va a ser otra barra, FIE 12, FIE 12, FIE 12. Listo, ya estamos acabando. Este sería nuestro detalle. Pero el estribo no solamente es decir, bueno, va a ser estribo FIE de 6 y listo. No. También hay que ver cuánto va a ser la separación de dichos estribos. ¿Cuánto va a ser la separación? La separación dice que es el menor entre los siguientes valores. O bien es 36 veces el diámetro del estribo. Nuestro diámetro del estribo es 6 milímetros, que en centímetros sería 0.6. Así que 36 por 0.6, acá 36 por 0.6, eso nos da 21,6. 21,6 centímetros. ¿Cuál más? ¿Cuál es el otro valor? Dice que es 12 veces el diámetro de la barra menor que estamos colocando. Pero ojo, ¿no? Al decir el diámetro de la barra menor nos referimos a las armaduras longitudinales, o sea, las que están de color rojo. El diámetro menor de las armaduras longitudinales. Como hemos decidido colocar barra FI de 12, todas son barra FI de 12, pues también esa va a ser el diámetro menor. Por lo tanto, 2 por 1,2, que sería el diámetro de la barra FIE 12 en centímetros, 12 por 1,2 nos va a dar 14,4 centímetros. Y finalmente, el último sería la base menor. Pero, sí, la base menor de la columna. La columna mide de 30 por 50, así que la dimensión que lo colocamos sería la menor, es decir, 30 centímetros. De estas tres, ¿cuál sería la menor? Claramente es el 14,4. Así que vamos a decir que la separación del estribo va a ser cada 14, ¿no? Siempre lo redondeamos al entero inferior. Entonces decimos adopto que la separación del estribo
va a ser cada 14 centímetros. Listo, entonces aquí ya vamos definiendo lo siguiente. Vamos definiendo que el estribo que se va a colocar van a ser estribos phi de 6 separados cada 14 centímetros. Eso sería si hablamos del estribo, ¿no? Pero ahora no olvidemos que hay otro elemento más que es el gancho. Ahora bien, el gancho, ¿cada cuánto se coloca el gancho? Si la separación entre una barra y otra es mayor, ojo con eso, no solamente si es mayor a 15 se coloca gancho. De aquí hasta acá, 9 no es mayor a 15, no necesita gancho. De aquí hasta el otro lado, 9 más 9, 18. Ah, mayor a 15, necesita un gancho. Pero en este caso, fíjense que esta rama del estribo está funcionando como U. Así que no colocamos gancho en esta dirección. Ah, pero ¿qué pasa en el otro lado? 19, 19, este sí es mayor que 15. Ah, no, entonces aquí sí o sí se coloca un gancho, sí o sí. Entonces aquí va a venir nuestro gancho. Va a venir acá. Va a venir aquí el gancho. Sí o sí, aquí sí o sí se coloca gancho. Listo, entonces ahí tendríamos ubicado este gancho que se va a colocar para esta dirección de acá. Ahora, del otro lado, de aquí hasta acá, sí es mayor a 15, entonces necesita un gancho, pero ya esta parte del estribo está funcionando como... Así que este sería el detalle de nuestra columna. Como se está colocando gancho, también vendría gancho, siempre se usa la misma barra con la que se hace el estribo, así que va a tener el mismo diámetro y la misma separación, ¿no? Ahí donde se coloca el estribo, ahí juntito se hace el gancho. Listo, entonces este sería el detalle de nuestra sección, ¿no? Fíjense, aquí va a venir el estribo, aquí hay que indicar, ¿no? Que se está colocando una barra FIE 12 en cada esquina y una barra FIE 12 por cada borde. Ahora, aquí se hace también la separación mínima, ¿no? ¿Cómo se hace la separación mínima? La separación mínima es el mayor entre 4 centímetros, 1,5 el diámetro mayor, que sería 1,8, y 4 tercios el diámetro máximo agregado grueso, 2,5. Claramente el mayor aquí es 4, así que ese va a ser la separación mínima. La separación libre. A ver, de aquí hasta acá hay una separación libre, ¿no? Entre esta barra y la otra. Pero más crítico va a ser acá, ¿no? Aquí va a ser más... Uy, aquí sería más crítico la cosa. Entonces, enfoquémonos en esta parte que va a ser más crítico. Acá. Aquí la separación libre. ¿Cuánto sería esa separación libre? Fíjense, serían 9 centímetros menos la mitad del diámetro de una barra y menos la mitad del diámetro de la otra barra. Es decir, 9 centímetros menos la mitad de una barra FIE 12, 0,5 por 1,12. Y aquí la mitad de la barra FIE 12, 0,5 por 1,12. Esto nos da una separación libre de 7,8 que vemos que es mayor que la mínima, así que cumple con el tema de la separación. Listo, este vendría a ser otro modelo que es el último que nos faltaba, ¿no? Hay otro modelo de examen del ingeniero cuando está así, cuando le coloco una viga de Rioster. Lo complicado de la viga de Rioster simplemente es que se tienen que calcular más de 2 esbelteces, ¿no? Y ver cuál sería la más grande, y luego de ahí el procedimiento es exactamente como los ejercicios que hemos realizado. Muy bien, entonces hasta acá ya habríamos cubierto todos los tipos de ejercicios de columnas que le puede preguntar el ingeniero en su examen. Así que ya el día de mañana entraríamos a lo que es estribo. Van a ver que estribo también es facilísimo. Estribo es el más sencillo de todos. Es nomás a calcular diagrama de corte y luego seguir unos pasos. Es bien mecánico. Calcular estribo es seguir como un procedimiento mecánico y no fue más. ¿De acuerdo? Entonces, mañana veríamos el último ejercicio previo a su examen. Este ejercicio se lo voy a mandar ahorita mismo, ¿ya? La clase del día de ayer y antes de ayer, le cuento que lo tengo grabado. Es igual se los voy a pasar, ¿no? Pero creo que había un compañero que también la estaba grabando, supongo que él también va a mandar el enlace al grupo.
Ya, de todas formas, yo le voy a mandar la clase grabada del anterior y el anterior. Muy bien, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Nos veríamos el día de mañana para empezar con el diseño de estribos. Que tengan una buena noche. Permiso. Gracias, José.